así de cronograma de las clases estas, de lo que se viene, lo que vamos a ver esta clase, la que viene el viernes. Reconfirmo esto de que tenemos clase el viernes a las 8. No sé después si se pudieron organizar, cualquier cosa después me dicen para esto de grabar las clases. Yo ahí les decía, no tengo problema. Si alguno de los compañeros la graba y la quieren subir ahí al grupo o me la quieren pasar y la subimos al campus, eso no tengo ningún problema. Así que eso me van diciendo. Sí era confirmar con ustedes, primero que la semana que viene, el martes, ahí como habíamos quedado, les entrego las consignas del primer examen y que mi idea ahí con las consignas es que tengan, que pueda entrar en el examen todo Smith, digamos. Hasta el capítulo que ya habíamos dicho, toda la lección 2 sería el texto de Kicillof y todos los capítulos del texto de Smith, que sería hasta el capítulo 7 inclusive. ¿Sí? Esa sería la idea de lo que entre, por eso yo ahora les comento un poco mi idea de lo que vamos a ver la clase de hoy, la clase que viene y el martes. La idea es que inclusive lo que veamos el martes, algo que podamos llegar a discutir, puede llegar a entrar en el examen. Así que, digo, para que ustedes ya vayan como avanzando con lecturas y se vayan preparando, de nuevo, que la idea es que todo Smith entre en el primer examen. Para eso, entonces, repito, por alguno que entró recién, el viernes, como yo dejé ahí en claro en el campus, tenemos clase a las 8 este viernes y de vuelta el martes que viene a las 8. Yo el martes mismo les entrego las consignas del primer examen. Y esas consignas se entregan, bueno, como ya habíamos dicho, una semana después. Así que eso más desde lo burocrático, del cronograma y demás. Respecto del contenido, ahora abro consultas si tienen de eso. Mi idea sería hoy trabajar, que ahora retomo un poco lo que vimos la clase pasada, pero hoy sería trabajar todo el capítulo 4 de Smith, arrancar con el capítulo 5, digamos, para que todo esto es como en la secuencia de seguir avanzando sobre el texto de Smith, pero para ordenarnos sería hoy el capítulo 4 de Smith y la clase que viene, el viernes, ver bien el capítulo 5 y lo que podamos del 6. ¿Sí? Yo ahora me meto más en el contenido de cada una de esas clases y comento algo. Pero entonces sería hoy capítulo 4, clase que viene, capítulo 5 y capítulo 6 lo que lleguemos, y el martes lo que nos quede pendiente del 6 y el capítulo 7. ¿Sí? Eso para ubicarnos ahí. Entonces, si alguno quiere comentar algo, consulta de lo que sea. Yo creo que quedó claro para el resto de los compañeros también, yo lo puse en el campus, de cuándo va a ser de cuándo era esto del primer examen y que teníamos la clase el viernes y demás, pero si hay alguna cuestión burocrática, abro un toque de micrófono y me dicen. Profe, yo ahí vi que subió en clase 7, digamos, las preguntas orientativas, pero digamos lo que es la clase, faltaba el otro. Sí, ahí algo que no sé si les había comentado acá, a partir de la clase 7, yo lo que voy a hacer es empezar a subir las preguntas orientativas, pero básicamente porque yo todavía no llegué a poder bajar escrito esas clases. O sea, tengo borradores que no los tengo en formato para subirlos, para pasárselas. Si llego a poder darle formato a algunos en estos días, lo voy a hacer, pero bueno, momento más complejo, así que de las clases de acá en adelante voy a subir algún que otro material y sobre todo las preguntas orientativas. Y ustedes la idea es que se vayan guiando con los textos que entran en cada una de esas clases. Que eso es a partir de la clase 7, que corresponde al capítulo, aproximadamente el capítulo 6 de Smith. ¿Sí? De ahí en adelante, por ahora no tengo las clases escritas, bajadas en escrito como las teníamos acá, sí las preguntas orientativas y algún que otro material que les voy dando. Digo, para aclararlo así en general, creo que lo había comentado la primera o la segunda clase ahí perdido, pero para que lo tengan claro. Eso. No sé si hay algún otro
comentario. Si llego igual a bajar alguna clase estos días, obviamente yo voy a ir subiendo, pero bueno, depende un poco de ordenar material que tengo más desordenado para poder subírselos. Bueno, retomo, cualquier cosa ustedes me dicen, si quedó algo ahí dando vuelta, yo retomo un poco lo de la vez pasada, ahora hago un comentario de los contenidos de las clases que vienen, primero el contenido de las clases que vienen y ahora retomo desde cosas que vimos la vez pasada para entrar en lo de hoy. Primero, respecto de las clases de esta, la próxima y la del martes. Más de contenidos. ¿Qué es lo que íbamos a ver entonces? Decía yo, el capítulo cuarto, que es este capítulo donde, yo le decía, es un capítulo bisagra entre las dos partes de la riqueza, entre los capítulos 1 a 3 y el 5 al 7, digamos, con estas especificidades que ahora yo voy a retomar por arriba para hablar específico de este capítulo cuarto, donde ya en realidad lo que pasó es que se consolidó, ya Smith empieza a hablar de la sociedad comercial efectivamente consolidada, digamos, ya empieza a describir cómo funciona la sociedad comercial civilizada, emprendedora, etcétera, todos los sinónimos de adjetivos que usa Smith. Y después, la clase que viene, lo que vamos a ver es ya directamente, que es donde arranca el capítulo 5, es el fin del 4 y todo el capítulo 5, que es a discutir de lleno la teoría del valor, la teoría de los precios. Que eso va a ser, que yo, eso primero esto para que anoten, digamos, que ustedes vayan avanzando en la lectura de el debate, lo que me interesa ahí, inclusive lo pueden sacar de las preguntas orientativas que yo subí, digamos, pues yo ahí ya les subí la clase, inclusive, de qué es la clase 6 mía, digamos, y las preguntas orientativas de la clase 7, ya ahí pueden sacar más o menos la línea de lo que me interesa ver en ese capítulo, pero básicamente del capítulo 5 es que ustedes puedan tratar de seguir el argumento de Smith para justificar la teoría del valor-trabajo. Digamos, ¿qué argumentos va a encontrar Smith en ese capítulo para justificar la teoría del valor-trabajo? Vuelvo de nuevo con esto, que pareciera que hay discusiones muy puntillosas, Smith mismo lo dice, voy a apelar un poco a la paciencia del lector, medio que en su idioma cordial nos dice, les voy a quemar la cabeza durante 1 o 2 capítulos, pero requiero hacer eso para poder llegar al fondo de la cuestión y ser lo más claro posible en un tema que es muy, dice él, muy complejo y muy escabroso, muy difícil y que a veces parece que uno se mete en detalles que no tienen mucho sentido. El tipo dice, son detalles muy importantes para explicar esta teoría. Digo que no estamos ahora como hacia donde vamos, que ahora explico, es zambullirnos un poco en la discusión de fondo que da Smith de la teoría del valor, y como yo dije ya en las primeras clases, tratar de traer esas discusiones a hoy, digamos, qué tipo de preguntas nos pueden disparar de la economía actual esas discusiones que da Smith. Eso es el capítulo 5, entonces ahí hay 2 conceptos muy importantes para que los busquen, que es el de trabajo incorporado y trabajo comandado. Alguno que haya ya podido avanzar con la lectura de la clase, por ahí ya lo vio, pero bueno, vamos a trabajarlo bien la clase que viene. Trabajo incorporado y comandado, y cómo usa Smith esos 2 conceptos para justificar la teoría del valor. La idea del trabajo incorporado y comandado. Así que eso se los dejo como tarea para el lugar para que lo busquen y vamos, si llego voy a nombrar algo hoy, pero lo vamos a ver a fondo la clase que viene. Y esto es, de nuevo, como para ordenarlos a ustedes en lo que se viene, en el capítulo 5 es Smith defendiendo su teoría del valor-trabajo, con estos conceptos de trabajo comandado e incorporado. Con muchos problemas cuando va avanzando en sus argumentos. Vamos a ver que, como siempre, da varias explicaciones interesantes, pero le cuesta justificar su teoría, esta teoría del valor, en una sociedad moderna, donde, y ahí se los nombro, ahí aparecen, porque Smith de hecho lo dice, lo que vamos a estudiar en el capítulo 5, dice él,
es, primero, de dónde viene el valor de las cosas, o sea, qué es lo que le da el valor a cada una de las mercancías, pero después, de qué se compone ese precio. De hecho, él le dice el precio real de las cosas, después lo vamos a discutir ahí. ¿De qué se compone el precio? Y si yo les digo así de una, ¿de qué está compuesto el precio? ¿Qué componentes tiene el precio de una mercancía? Intuitivamente. El tiempo que llevó a hacer esa mercancía, el tiempo que yo tardé en hacer esa mercancía, ¿puede ser, profe? Bien, ese sería el perfecto, sería como la explicación de por qué tiene ese valor. No sé, por qué vale 8 horas de trabajo, por qué vale 2.000 pesos, por qué vale, no importa, por qué tiene ese valor, sería la explicación de Smith, sería el tiempo que llevó a producirla. Y si uno podría decir, qué compone ese precio, digamos, o en qué se puede dividir el precio de una mercancía. ¿En los costos, profe? Bien, en los costos. ¿Y qué serían los costos? En la utilidad. En la En la utilidad utilidad. puede ser, ahora vamos a ver qué tiene que ver la utilidad, esto que decía Cintia, creo. Lo de la utilidad ahora vamos a ver Sí, qué tiene que ver, pero en principio nos podemos decir qué es lo que compone el precio y, no sé si el autor decía ahí, los costos. ¿Cuáles son los costos? La materia prima. Y perfecto, ¿y qué más? La ¿Puede materia ser, prima profe, el costo del transporte también? el costo de transporte, total, para llevar la mercancía al mercado, digamos, o para traer Claro. los insumos a la fábrica y después meterlo en el mercado. Entonces ahí me hablaron de materia prima y me hablaron de costo de transporte, pero ¿qué otros costos hay? Mano de obra. Ahí va, le tengo que pagar, si yo produzco el bien, alguien lo tiene que producir, si no lo produzco yo, que no laburo directamente, se lo tengo que pagar a alguien. Entonces primero hay mano de obra. Los costos fijos, los costos variables. También. ¿Qué es los costos fijos y variables? Digo, pensando bien en llano y en concreto, que dijimos materia prima, costo de transporte, alguno dijo ahí costo salarial, pongámosle, porque tengo que pagar sueldos, que es el costo laboral, pongámosle, y los que efectivamente lo hacen. Uno de los Impuestos. compañeros dijo acá la renta en el chat, o sea que la renta es otro de los costos, pareciera. Sí. Ahí ¿Los impuestos, profe? ¿O en los esa época no impuestos, existían? los impuestos, porque tengo que pagar en todo caso impuestos sobre todos esos conceptos que yo dije. El impuesto a la renta, en un caso, tengo que pagar el impuesto al salario, pero cuando yo digo impuesto al salario tengo que pagar, no sé, las cargas sociales, por ejemplo, ¿no? Que podríamos discutirlo en otro momento. Todo lo que es carga social. Para cualquiera que haya tenido mínimamente un acercamiento a lo que es una pyme, bueno, tiene que pagar costo, tiene que pagar el salario, tiene que pagar todo el costo impositivo, pongámosle, de todos esos conceptos. Pero me falta uno que es también como muy importante, que entra en algo así como el costo, en Las realidad. máquinas, ¿Cómo? las maquinarias, la amortización de las máquinas. La maquinaria, yo pensé, entonces tengo que usar una maquinaria y tengo que Ya sé, profe. La El salario. manufactura. ¿la? La manufactura puede ser. Y la manufactura podría ser el producto que yo hago, digamos, ¿no? Profe, ¿puede ser el salario? Que ahí donde aparece. Sí, y el salario es lo que decía creo Santiago antes, que era lo del costo salarial, digamos, tengo que pagar mano de obra, ¿no? Cuando vos decías, Nicolás, que decía manufactura, ¿qué sería la manufactura? Y digamos, la mano de obra, materia prima, todo lo que cuesta, digamos, costear lo que sería, por ejemplo, una pyme. Bueno, perfecto. Y un poco todo lo que veníamos diciendo, como uno diría, el costo de la manufactura, que es el costo de la producción o de la fábrica, llamémoslo más teóricamente ahora, ¿no? El costo de producción son todas estas cosas que ustedes dijeron. Lo que pasa es que hay tres que son las más importantes que uno podría decir incluirían al resto. Vamos a ponerlo así en un primer momento. Que son los tres costos de producción más importantes. Uno dice, si yo vendo una mercancía, no sé, tengo esta virome, y esta virome tiene un precio de, no importa, 50 pesos, yo con estos 50 que vendo la mercancía en el mercado,
tengo que poder cubrir mis costos de producción. Y mi costo de producción, en principio, los tres, vamos a poner así, los tres componentes básicos del precio de esta virome serían, yo puedo decir, tengo la materia prima, la maquinaria, etcétera, ¿no? Después podríamos ponerlo. Pero tengo tres que son básicos, que es que le tengo que pagar al trabajador que hace la virome, o sea que acá tengo el primer costo que es el salario. O sea, un componente del precio es el salario. El otro componente del precio es la renta, porque yo tengo que pagar un alquiler del galpón donde lo produzco, o que el galpón sea mío, entonces yo me llevo esa parte de la renta. ¿Sí? Exacto. Y acá Maite dice en el grupo el beneficio, porque lo otro es que si yo tengo esta virome, me sale, no sé, pagamos un número redondo, 100 pesos, bueno, de los 100 pesos yo puedo pagar 20 de renta, con otros 20 pago los salarios, y después, supóngase, no importa, me quedan 60 de beneficio, o no importa cuál, supóngase que es al revés, 60 salario, 20 renta, 20 beneficio. Pero se entiende la lógica que tiene que haber, cuando yo lo vendo en el mercado, algo de ganancia me tengo que llevar. ¿Por qué me tengo que llevar algo de ganancia? Porque si no, no produzco la virome. Yo no tengo ningún estímulo a producir la virome, con lo cual, en el precio ya debería haber implícita una ganancia. Uno podría decir, bueno, pero entonces puede ser que no saques ninguna ganancia y que te lo banques un tiempo para sostener el producto, bueno, lo que sea. Pero para un caso individual yo puedo decir aguanta un tiempo, pero no mucho tiempo. Ahora, cuando yo miro toda la producción, digo, toda la masa de lo que se produce, bueno, una parte va a pagar salarios, otra parte va a pagar renta y otra parte va al beneficio que se lleva el tipo que puso a producir todo eso. Llamémoslo el empresario, el capitalista, el emprendedor, el inversor pyme, llamémoslo como quieran. ¿Se entiende? Como primer concepto, entonces, digo para un concepto fuerte que después lo vamos a ver y va a estar muy presente en el capítulo 5, que es el de costo de producción. ¿Sí? El precio de una mercancía puede estar determinado, que Smith lo va a decir ahí, por el costo de producción de la mercancía. La suma del salario, del beneficio y de la renta. Esta es una teoría, que después vamos a ver, que choca con la primera teoría que dice Smith, que es que el precio de las cosas está dado por el tiempo de trabajo, no por el costo de producción. ¿Sí? ¿Me siguen con esa diferencia? Después vamos a distinguir bien esto que estoy diciendo. Pero una cosa es decir que el precio son 10 horas de trabajo y otra cosa es decir que el precio es la suma de salario, beneficio y renta. Y básicamente hay un problema acá. Que si yo digo que son 10 horas de trabajo hacer esta virome, está claro que yo puedo decir, llevó 10 horas producirlo, el valor son 10 horas. Ahora, cuando yo digo, el dueño de la empresa se tiene que llevar una ganancia, ahí me aparecen 1000 preguntas. ¿Por qué se lleva una ganancia? ¿Por qué la ganancia es de 20 sobre el precio de 100? ¿Por qué la ganancia no es 1 peso o 99 pesos? Entonces, primero, ¿por qué se lleva una ganancia? ¿De cuánto es esa ganancia? ¿De cuánto es la tasa de ganancia? Que si después se mide. ¿Sí? Digo, estoy haciendo todas preguntas muy básicas, pero que es otra concepción distinta. Si hablo de los costos de producción, siempre tiene que haber una ganancia. Bueno, si hablo de la teoría del valor-trabajo, se pone en cuestión eso, no sabe por qué. Inclusive la renta. El tipo que tiene un título de propiedad pero que no trabaja y se lleva una parte de lo que se produjo. ¿Se sigue hasta acá la diferencia? Muy básica. Creo que hablábamos al inicio de la cursada. Bueno, esto es lo que yo les decía, va a aparecer esa discusión muy fuerte en el capítulo 5, donde va a aparecer el concepto de trabajo incorporado y comandado y la discusión de poder sostener la teoría de que el precio de las cosas está dado por el tiempo de trabajo. Vamos a ver que a Smith le va a costar sostener eso y que va a terminar diciendo el precio de las cosas no está dado solo por el trabajo, sino que además hay que sumarle un costo de renta y un costo de beneficio, pongámosle así. Hay que sumarle una renta y un beneficio a todo. Después vamos a ver cómo eso le genera muchos problemas teóricos, digamos. Bueno, con esto no quiero, solo para cerrar esta parte, porque vamos a ver algo ahora al final de la clase,
hay una tercera teoría, que yo también la había nombrado al principio de la cursada, que es decir que el precio de las cosas no está dado ni por el tiempo de trabajo, ni por el costo de producción. ¿Por qué puede estar dado? Por su utilidad. Exactamente. Y acá cierro el tema. Perfecto, Hernán, ahí la teoría de la utilidad. El precio de las cosas está dado por la utilidad que tiene para los consumidores, ¿sí? Que es una tercera vertiente. Lo que vamos a ver, y a lo que vamos a tratar de llegar hoy en la clase, es cómo Smith se pelea con esta teoría de la utilidad, con esta teoría de que el precio de las cosas está determinado por la utilidad que tiene para los consumidores. Vamos a ver que Smith se pelea con esta teoría. De hecho, arma la famosa, que después vamos a ver, paradoja del agua y los diamantes para discutir con esa teoría. Pero digo, como para spoilear un poco la discusión, se van a abrir tres vertientes, tres teorías distintas del valor. Una teoría del valor trabajo, que intenta sostener Smith en el capítulo 5, una teoría de los costos de producción, que vamos a ver que es la que Smith defiende en el capítulo 6, vamos a discutirlo después, y una teoría que aparece al final del capítulo 4 con la paradoja del agua y los diamantes, que es la teoría de que el valor o el precio depende de la utilidad. Cuanto más útil, más precio; cuanto menos útil, menos precio, ¿no? Una teoría bastante pava y elemental, que es que si esto es más útil para mí, y para ustedes puede ser un poquito más, y para otros un poquito menos, y para otros es lo más útil del mundo, bueno, eso se promedia en el mercado, entonces el precio de esto va a ser la utilidad que tenga para nosotros, punto, no hay mucha más vuelta. Si esta virome es más útil porque todos nos copamos con usar viromes negras, entonces va a tener más utilidad, va a subir el precio. Si el ejemplo que da Amit, si hay remeras negras, si hay un luto nacional y todos compran tela negra pues se visten de negro, bueno, entonces va a subir el precio porque es más útil para el consumidor. El consumidor, por sus gustos, preferencias, inclinaciones, quiere más, va a preferir ese tipo de bien frente a otro, con lo cual va a subir la demanda, va a subir el precio, ¿no? La explicación es bastante simple, racional y llana. Así como son simples estas explicaciones, son difíciles de desmontar, porque son muy de sentido común, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en la clase pasada con esto del individualismo metodológico, del argumento que usaba Smith para hablar de la fábrica de alfileres y de explicar cómo funcionaba la división, vamos a ponerlo, la división social del trabajo, cómo se dividía el trabajo en la sociedad en general, explicándolo a partir de lo que pasaba dentro de la fábrica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos cuestionado un poco esa idea, de que en realidad son dos procesos distintos. Uno es la división social del trabajo y otro es la división técnica del trabajo, lo que pasa dentro de la fábrica, ¿no? Dijimos, son dos cosas distintas, que tienen similitudes, pero que tienen muchas diferencias. Y explicar una por la otra lo que hace es que te olvides, que en realidad dejes de lado discusiones muy de fondo, pero además que le pifies a la explicación. Porque parece que es lo mismo, pero en realidad mirás el proceso de fondo y más allá de algunas similitudes es muy distinto. Lo que habíamos dicho es la división técnica del trabajo, o sea, lo que pasa en la fábrica de alfileres, es muy distinto a lo que pasa afuera. Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasaba afuera que no pasaba dentro de la fábrica? Que no hay solamente una fábrica, que hay muchas afuera, digamos, dentro de una sociedad, y que no es la misma división del trabajo. Exacto, pero ¿por qué yo no puedo pensar, está bien, pero con este argumento que decís, yo podría decir, puedo pensar a la sociedad como si fuera un montón de fábricas de alfileres, no importa, de autos, de helados, de mouse, de computadoras y de software, no importa, pero que lo que hay es, así como dentro de la fábrica de alfileres, uno estira el alambre, otro le hace el cabezal y otro le termina de dar forma, en la sociedad en general hay diferentes ramas de producción de productos que necesita la sociedad. Entonces, como si fuéramos una especie de, es una metáfora, como si fuéramos una especie de comunidad organizada, ¿no? Disculpen la metáfora nacional, pero donde todos nos organizamos para producir los bienes que hay que hacer.
Entonces todos nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo para producir todos esos bienes. Bueno, sería una especie de fábrica de alfileres. Claro, pero no están todos coordinados. Cada uno, digamos, produce lo que quiere y la cantidad que quiere, digamos, como que no está organizado como una fábrica que hacen, por ejemplo, 1000 alfileres. Si hay otra fábrica, van a hacer lo que le convenga a esa persona, a ese productor realizar. Perfecto, impecable ahí lo que decís, Erika. Entonces, la diferencia principal que aparecía con lo que discutimos la otra vez es que en la fábrica el que define qué hacer y está clarísimo qué tiene que hacer es la gerencia o el dueño de la empresa, que dice hay que hacer esto, esto y lo otro. Se puede discutir, podemos hacer un foro de discusión, participación de, no sé, del sindicato, de la comisión de fábrica, lo que quieran. Puede ser más a lo Toyota, ¿no? Que tiene todo un esquema más participativo donde te dan premios por si vos propones mejoras en la producción, cualquier laburo que ustedes tengan ahí, donde esto se incorporó mucho en los trabajos en los últimos 30, 40 años, cualquier tipo de mejora que vos propongas, obviamente va a tener algún tipo de bono o beneficio. Digo, podemos meter un montón de discusiones, pero en último término, la definición de qué producir, cómo producir y cuánto producir se hace dentro de la fábrica por el dueño de la empresa o la gerencia de producción. ¿Qué es lo que pasa afuera? Que lo decía muy bien ahí Erika. ¿Qué es lo que pasa afuera? No hay una coordinación de eso. Cada unidad productiva, cada fábrica produce lo que quiere, cómo quiere y cuánto quiere de todo eso. ¿Qué, cómo y cuánto producir es una definición de cada empresa, de cada fábrica, de cada productor. En una, habíamos dicho, en una está el despotismo, para decirlo así medio más trágico, digamos, pero está la definición específica y clara del dueño de la empresa, pero afuera de las empresas, entre empresas, lo que hay es competencia. Una competencia mediada por el mercado. Entonces, el que produce mejor, el que produce más eficiente, el que le pega más a la cantidad, el que uno por ahí produce demasiado y se fue de mambo produciendo, produjo demasiada cantidad y le quedaron cosas obsoletas sin vender. Bueno, ese lo hizo mal. El que vio bien las señales del mercado, produjo lo justo que necesitaba el mercado, lo más eficientemente posible, ganó esa competencia y se quedó con el mercado, hasta que llegará otro y otro y otro y seguirá la competencia. Y esa dinámica de la competencia generará, como dice Smith, una especie de derrame, porque se producirá cada vez más eficientemente, y eso derrama a las clases menos pudientes. Pero la dinámica de esta sociedad comercial que ve Smith es esa: competencia, libre albedrío, no le pedimos, como decíamos la vez pasada, dice él, no le pedimos al cervecero, al carnicero, al no sé qué más, que busque el bienestar de todos, sino que busque su propio interés. Ahí va a mejorar su producción, va a ser más eficiente, más productivo, y eso aumentará el producto y será beneficioso para todos, ¿no? A través de una mano invisible. ¿Sí? Estábamos hasta acá, que hice esta secuencia, y habíamos dicho entonces, la división técnica del trabajo es una división dentro de la unidad productiva, dentro de la empresa. Y la división social del trabajo es la división entre empresas, entre unidades productivas. Por eso la dinámica es totalmente distinta. En los tres había especialización, había fragmentación del trabajo, había reducción de tiempos muertos, perfecto, pero en los dos casos hay esas tres cuestiones, pero después ahí se terminan las similitudes. ¿Sí? ¿Estábamos hasta ahí? Bien. A eso le habíamos llamado la vez pasada el individualismo metodológico, ¿no? Dijimos, tratar de explicar lo que es más complejo y, pongámosle así, lo más grande, lo más complejo, lo más desarrollado, a partir de lo que es más chico y más simple. Y esas explicaciones a veces son falsas explicaciones, ¿no? Nos conducen a explicaciones cerradas o a callejones sin salida, digamos. Le habíamos dado el ejemplo que usaba Keynes con la comparación que se hacía entre los hogares y las economías nacionales. ¿Se acuerdan? Habíamos planteado esa idea. En un hogar vos por ahí tenés que ahorrar, puede ser algo razonable para un hogar. Para una economía nacional eso a veces puede ser suicida, decía Keynes, porque es la paradoja del ahorro. Él le llama, en la teoría general, le dice la paradoja de la frugalidad, del ahorro. Vos ahorrás, yo ahorro, ellos ahorran, todos ahorramos, pero eso lo que hace es contraer la economía.
porque no da señales de consumo. Por eso Keynes decía, lo que hay que hacer es estimular la demanda, estimulando el consumo, y que eso dé señales para aumentar la producción. Si no, la economía en crisis se achica. Por eso es la famosa paradoja del ahorro. Parece que ahorramos para poder tener más riqueza, pero cuanto más ahorramos, menos riqueza tiene la economía nacional. ¿Sí? Está ese ejemplo muy simple, lo pongo, ¿no? Bien. Bueno, lo otro que veíamos la vez pasada entonces es que Smith lo que intentaba hacer era una explicación a partir de esto, de cuando hablaba de la división del trabajo, decía, bueno, en el capítulo 2 intentaba explicar cuál es el origen de la división del trabajo, de dónde viene, porque lo primero que dice, entonces en esta secuencia lógica, creo que las puse en forma ahí de un diagrama bastante elemental con este diagrama básico que yo les había puesto en la clase anterior, en la 4, donde lo que intenta explicar es, bueno, que el crecimiento de la riqueza que estas sociedades civilizadas, comercial, avanzadas, etcétera, donde crece la riqueza, ¿por qué crece la riqueza? Y Smith dice, crece la riqueza porque crece la productividad del trabajo. ¿Y por qué crece la productividad del trabajo? Porque se divide más el trabajo. Entonces ahí llegábamos al punto de que él decía, lo que caracteriza a estas sociedades es que tiene una enorme, una muy avanzada división del trabajo. Y entonces al paso seguido Smith tenía que decir, bueno, pero ¿de dónde viene entonces la división del trabajo? Y ahí habíamos dicho que Smith llegaba a un planteo muy interesante porque iba desde el crecimiento de la riqueza y la división del trabajo hasta la mercancía. Porque entonces, ¿por qué se divide el trabajo? Y porque hay intercambio de mercancías. De hecho lo dice, la división del trabajo no proviene de que hay algún genio, un sabio que dijo qué bueno sería dividir el trabajo, sino de una propensión natural del hombre. ¿Cuál es esa propensión natural? La propensión al intercambio, ¿sí? Que veíamos la vez pasada. La propensión al intercambio, o sea, que haya intercambio de mercancías, hace que se divida el trabajo. Entonces ahí habíamos dicho nosotros, esta es la parte interesante de Smith, porque va desde la división del trabajo a la mercancía. Dice, lo que el protagonista, la que aparece, empieza a aparecer como protagonista de todo el proceso, es justamente la mercancía. Y de hecho, entre el capítulo 1 y 3, que son estos que vimos, y ahora los capítulos que vamos a ver, Smith pasa de hablar de la división del trabajo a concentrarse específicamente en qué es la mercancía. Cuando digo qué es la mercancía no es un debate esotérico, que Smith dice a veces puede parecer, es el debate de los precios. ¿Por qué las cosas tienen precio? ¿Por qué esos precios? Bueno, todos estos debates. Entonces se mete de lleno en la teoría del valor. Vuelvo. Pasa de analizar la división del trabajo a analizar la mercancía. Y algo que nosotros decíamos la vez pasada, primera cuestión, es que Smith tenía un problema, porque cuando hablaba de la división del trabajo y decía, ¿de dónde viene la división del trabajo? Del intercambio de mercancías, entonces hasta ahí uno puede decir, es una muy buena explicación. Cuanto más intercambio de mercancías hay, parece que el trabajo se divide más. De hecho, uno podría pensar la historia del capitalismo, de la sociedad donde vivimos, digamos, actualmente, no importa, podemos discutir la Rusia soviética, digamos, pero la sociedad donde vivimos actualmente, si hay algo que las caracterizan es que cada vez más las cosas se vuelven mercancías y cada vez se divide más el trabajo. O sea, cada vez hay más, uno podría decir, la fábrica de alfileres de Smith ahora debe tener 5.000 operaciones, no sé, digo una exageración. Pero digo, cada vez se divide más el trabajo y es esto que decíamos, cada vez hay más división técnica y división social del trabajo. La red de proveedores de una industria cada vez se hace más grande, cada vez hay más empresas produciendo más cosas, un mismo proceso productivo que antes lo hacía, podemos dar 1.000.000 de ejemplos, que lo hacía uno o dos tipos en toda la cadena productiva, ahora tiene muchísimas empresas haciendo cada una de esas partes, hasta llegar al extremo de, podríamos poner el grafiquito de un auto, no sé, de cualquier empresa multinacional, que se produce en 80 países distintos, con partes producidas en cada lugar, según la conveniencia de la eficiencia de cada país en esa parte. No sé, se producen, no sé, las llantas en un lugar, la cubierta en otro, el chasis en otro, el motor en no sé dónde, y después uno podría hacer una especie
división internacional del trabajo en base a estas grandes industrias, ¿no? Los países que hacen los bienes menos sofisticados, los que te hacen, no sé, la computadora de los autos más modernos, para decirlo así. ¿Sí? Estamos, con eso digo, ahí aparece, porque digo, esto me parece que es muy potente esta explicación, de que lo que pasa en estas sociedades en las que vivimos es que cada vez más se divide el trabajo y las cosas se vuelven cada vez más mercancías. Entonces Smith se centra en todo este recorrido para decir lo que hay que ir a estudiar, lo que hay que ir a ver, para explicar por qué crece tanto, por qué se intensifica tanto la división del trabajo, es que hay que ver la mercancía. Porque parece que la división del trabajo sale de la mercancía. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál es el problema que le vimos a Smith con eso? Que Smith dijo, llegué hasta la mercancía, pero cuando tiene que explicar de dónde sale la mercancía, dice de la naturaleza del hombre. El hombre, desde que es hombre, intercambia. Entonces está lo que hablábamos la vez pasada, de la propensión natural del hombre a intercambiar. Lo decíamos con una frase de Marx también ahí. Bueno, que el punto no es la mercancía, que exista mercancía, no es el origen de la historia. En todo caso, es un resultado del desarrollo histórico. Smith no puede explicar de dónde surge y por qué surge la mercancía. Ese es el problema. Después vamos a ver qué explicaciones dan Marx, Polanyi y otros autores. No puede explicar de dónde surge la mercancía, en qué condiciones históricas se generalizó la producción de mercancías, no lo puede explicar a fondo, y lo que hace es natural. ¿Sí? Perdón, se cortó, no sé si alguno dijo algo ahí, pero vuelvo a esta idea de que llegó hasta la mercancía, es un planteo interesante hasta la mercancía, pero Smith después dice, ¿de dónde viene? Es natural en el hombre. Por naturaleza se intercambia. Entonces, lo que decíamos la vez pasada, y esto me parece interesante, era que Smith necesitaba justificar dos cosas. Y esto es lo del capítulo 2 y el capítulo 3. Necesita justificar dos cosas. Que la división del trabajo es un resultado del intercambio. O sea que como, vamos a decirlo así, que el trabajo se divide porque hay mercancías. Esa es una cuestión que tiene que justificar Smith. Lo vimos un poquito la vez pasada y yo los mandé a que lo vean en el texto. La explicación de Smith no es muy convincente, porque lo que está queriendo decir es, no hay división del trabajo si no hay intercambio de mercancías. Y yo les daba el ejemplo la vez pasada, no sé, de una manada de leones cazando. Uno hace una cosa, otro hace otra. Las abejas, qué sé yo, un panal de abeja, no sé, un hormiguero, no sé, digo, hay muchas especies animales que tienen protodivisiones del trabajo, digamos, donde uno hace una cosa y otro hace otra, digamos. Y ahí obviamente no hay intercambio de mercancías ni nada parecido. ¿Se entiende? Entonces la lógica es, no hay división del trabajo si no hay mercancías. Pero eso es falso. En los argumentos que vimos es falso. Uno sí podría decir, y esto sí es, porque, vamos ahí, uno sí podría decir, cuanto más mercancía hay, más se divide el trabajo. Eso sí uno lo podría decir. Ahora, decir que la división del trabajo surge del intercambio de mercancías es muy polémico, porque hubo miles y millones de años donde casi no había mercancías y el trabajo estaba dividido igual. Había un cazador, había un recolector, había uno que hacía las casas, había otro que cocinaba, digamos, no, ¿se entiende? Bueno, entonces, primera cuestión, que la división del trabajo es un resultado del intercambio de mercancías. Pareciera que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Smith, para que haya división del trabajo tiene que haber intercambio de mercancías. Entonces podemos decir, la sociedad humana solo divide el trabajo cuando hay mercancía. Bueno, no, es históricamente falso, digamos. Y la segunda cuestión que tiene que demostrar, que el intercambio de mercancías es natural en el hombre, es una propensión natural en el hombre. ¿Sí? Que era el segundo argumento que decíamos. Ahí también dijimos, le pifia Smith, porque uno podría decir, no sé, uno ve al hombre usando computadoras y dice, es natural usar una computadora. No. Es un resultado del desarrollo histórico. Miles y millones de años no existía este tipo de aparato, no podríamos tener esta clase, digamos, no sé, como pongamos 1000 ejemplos que parecen medio pavos, pero teóricamente son muy de fondo.
Bueno, es un argumento mal armado. Como los perros no intercambian un hueso por otro, entonces, y los humanos sí intercambian cosas, entonces es natural en el hombre, ¿no? En todo caso es un resultado del desarrollo histórico, que todo se intercambie como mercancía. De los últimos años de la historia de la especie humana, digamos, si quieren, qué sé yo. Pero entonces, ¿se entiende esto? Dijimos estas dos cosas. Tiene que demostrar, que me parece importante, en las dos cosas, en las dos cosas, decíamos ahí, Smith le pifia un poco en los argumentos, y yo les ponía una frase en la página 6 de la clase anterior, una frase de Kicillof que me parece que aclara un poco esto, que dice, no es cierto que los animales produzcan siempre de forma individual y aislada, no es que los animales producen aisladamente y los seres humanos sí, producen colectivamente, ¿no? Hay formas de producción de diferentes tipos de animales que son formas de producción colectiva, con división del trabajo. Y tampoco es que el hombre, cuya producción es social, haya recurrido siempre al intercambio de mercancías. Hubo miles y millones de años de historia donde se produjo socialmente, o sea, hubo división social del trabajo, pero no mercancías. ¿Se entiende esto? Abro si hay algún comentario. Sería separar la división del trabajo de la mercancía. Y profe, o sea, digamos, los fundamentos que tiene Smith, después estamos viendo que le pifia en algunas cuestiones y como que se escapa del núcleo. Exactamente, y lo que intenta hacer de fondo, por eso le decimos, naturaliza esta forma de producción. Lo que intenta hacer es decir que es natural en el hombre intercambiar mercancías. Podríamos decirlo más modernamente. El capitalismo es lo más natural que hay para la especie humana, podríamos decir. Y Smith intenta justificar esto. Digamos, va muy con argumentos interesantes, muy sólidos por momentos muy flojos, pero intenta justificar esto. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, porque no puede explicar el origen histórico de esta forma de organización de la producción. Esto era natural. Pero ahora entonces uno le pregunta a Smith, pero entonces explícame por qué no se generalizó antes la mercancía. ¿Y qué decía Smith? ¿Qué respondía? Porque él decía, era una propensión natural, dice, necesaria aunque lenta, ¿no? Esta propensión a intercambiar se fue estableciendo entre la especie humana lentamente. ¿Por qué se estableció lentamente el intercambio de mercancías? Por los medios de transporte, profe. Ahí va, que es lo que decíamos el otro día, que le llamábamos a esto, que Smith le llama la extensión del mercado. Como Claro. el mercado no se pudo extender lo suficiente, porque Smith lo dice en el capítulo 2, uno se especializa en algún producto cuando tiene la certeza de que otros se lo van a comprar. Pero ¿de qué depende esa certeza? Y de que yo pueda vender mi producto. Si yo tengo un mercado chiquitito así, digo, cualquier ejemplo, estoy en un pueblo muy chiquito en el medio de la Pampa y tengo poca conexión y bueno, por ahí no me voy a especializar en hacer algún producto que no voy a poder vender. Ahora, en tanto bajen los costos de transporte y yo pueda vender mi mercancía, no sé, pueda mandarla a Buenos Aires por tren, por bondi, por avión o por lo que sea, va a bajar el costo de transporte y yo voy a poder venderla. Entonces me puedo especializar en esa mercancía para poder venderla. Doy este ejemplo muy pavo, porque esto es lo que dice Smith, que es interesante, solo cuando tiene la garantía, la certeza de que puede venderlo, entonces se va a especializar. Entonces, ¿de qué depende? De que se extienda el mercado. Que el mercado se extiende cuando bajan los costos de transporte, ¿sí? Que es lo que habíamos visto la vez pasada. O sea, naturaliza la propiedad privada. También dijimos que naturaliza la propiedad privada, porque dice, nunca nadie vio un perro que diga este hueso es mío, no sé qué, y para Smith, el producto del trabajo siempre es propiedad privada del que lo realiza, que después podemos de vuelta hacer el cuestionamiento histórico. Digo, hay miles de formas de producción donde mi producto del trabajo no es propiedad privada mía individual, es una parte del trabajo de una comunidad, de un colectivo. ¿Sí? No tiene por qué ser mi producto del trabajo mi propiedad.
¿sí? Por eso decimos que naturaliza la propiedad privada del producto de mi trabajo. Si yo hago esta virome es mía. Bueno, para decirlo así bien fuerte. Vayan a plantear esto a una comunidad. Doy el ejemplo, Pau, de una comunidad primitiva porque es por ahí más simple. Pero una comunidad donde, no sé, había 200 personas y algunos cazaban, otros hacían la ropa, otros hacían la vivienda y otros se encargaban de cualquier otra cosa. Bueno, cada uno contribuía a parte de ese trabajo, pero ese trabajo, ahí vamos a ponerlo así, en ese contexto hay división social, en esa comunidad que acabo de inventar, que no sabemos ni qué es, ¿hay división social del trabajo? Si hay unos que cazan, otros que hacen la comida, otros que hacen la casa y otros que hacen la ropa. Sí, para mí es una división social. Es una división social, porque cada uno hace lo propio. Ahora, la pregunta es, ¿hay intercambio de mercancías en esa comunidad inventada que acabo de armar? En principio no, porque el tipo que va a cazar no es que viene y dice, te cambio el jabalí que acabo de cazar por 5 prendas de cuero. Que es lo que pareciera, en un momento aparece el ejemplo este, que nosotros heredamos acá, se me cae una sota, ¿no? Y algunos me van a... Pero igual hubo versiones nuevas, pero de los picapiedras, digamos. Cuando heredamos y veíamos los picapiedras de chiquitos, que era la sociedad de los picapiedras. Bueno, era una sociedad antigua, pero donde ya había mercancías. Entonces no había tecnología, no había computadora, no había fábrica, no había robots, no había desarrollo tecnológico, pero había mercancías. Entonces, todo, es como si yo dijera, en esta sociedad que yo inventé, bueno, uno que va a cazar viene y dice, che, te cambio mi jabalí por, no sé, 5 prendas de cuero. Pero para que eso pase, lo que tiene que haber, lo que tiene que pasar, es que ese tipo que va a cazar no está coordinado con el tipo que está haciendo la ropa, con el que está construyendo la vivienda y con el que va a cocinar. Si entre ellos está coordinado eso, si hay coordinación entre ellos, no van a intercambiar mercancías. ¿Se entiende lo que digo con esto? Ahí lo tiré medio fuerte. Pero inclusive tiré medio fuerte toda una discusión que es interesante, que es, vamos a ponerlo así, ¿en qué momento en esas sociedades donde hay división del trabajo se intercambian mercancías? Bueno, en el momento en el que los productores, sean productores de una sociedad primitiva, sea lo que sea, en el que los productores no se coordinan entre sí. No pueden definir entre ellos qué producir, cómo producir y cuánto producir. Si no lo definen entre ellos y son independientes entre sí, entonces van a intercambiar mercancías. Pero el intercambio de mercancías solo aparece cuando no se coordinaron. Si están coordinados entre ellos, en esa sociedad es muy difícil que aparezca una mercancía, porque el trabajo está coordinado, está definido entre los propios productores. Lo voy a decir más extremo. Cuando yo soy independiente respecto de ustedes, que es lo que pasa ahora, yo no me siento con ustedes y charlamos y decimos, che, yo voy a dar una clase de economía, ustedes van a, no sé, dar una clase de recursos humanos, el otro una clase de no sé qué, el otro va a producir botella de agua y el otro va a hacer cuadros. No coordinamos nada. Entonces nosotros nos relacionamos vía el mercado. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pudiéramos coordinar el trabajo que estamos haciendo, entre nosotros no van a aparecer mercancías. Doy un ejemplo también pavo. Lo que yo decía la otra vez, dentro de una fábrica no se intercambian mercancías, dentro mismo de la empresa no hay intercambio de mercancías. Hay partes del trabajo que hace cada uno. Y doy otro ejemplo que siempre es medio feo hasta ahora, que es el ejemplo... Profe, le hago una consulta. Puede estar, a ver si yo lo interpreté. Sí. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Lo que pasaría, te pongo un ejemplo, Pavo, como usted dice, en mi casa. Yo voy a comprar una cocina, la otra así, que no es un intercambio, sino es como que es algo que vos vas, ¿cómo que se dice? Claro, como que no llega a ser un intercambio de cosas, sino más que bien es cada una hace algo y se va haciendo como decía usted recién, uno va, pesca, ¿no?
trae el pescado, el otro lo cocina, el otro, no es un intercambio, sino que es como un labor cada uno. O me Sí, mareé mal. estaba bueno el ejemplo que daba Cintia, ¿no? Si estoy viendo bien. Sí, Estaba bueno el yo- ejemplo que daba de tu casa, digamos. Hagámoslo con un claro, ejemplo simple de tu por casa, eso digamos. digo, Tú vas a comprar, no importa, no sé qué vivís, sí, con hermanos, con hijos, mis hijas, padres, no sí, importa. Compartís un núcleo familiar, digamos. Y sí, uno va a comprar no sé, vos mañana para la comida, la haces otra cocina, sí, yo la daba el próxima, ejemplo de los gnocchi, si haces un 5 platos de gnocchi, no sé, vas y compras los gnocchi, perfecto. Armás, compraste los gnocchis y tenés para tu familia esos gnocchis, cuando vos lo ponés sobre la mesa, vos puede ser que pase, digamos, podríamos discutirlo, que vos le digas, che, mirá, hice los gnocchis, le puse salsa, qué sé yo, son 200 pesos por cabeza. Bueno, buenísimo, pues sería raro que vos hagas eso. Y eso no, no, realmente sucede. ¿Por qué? Porque en todo caso, en ese núcleo, no importa, después de discutirlo, hay una especie de división del trabajo donde vos estás haciendo eso, pero después tenés algún otro tipo de vínculo con quienes están con vos ahí, que es un vínculo personal. Puede ser que claro, el otro no sé, otro arregle el cuarto, o el otro no lo hace, y uno dice, che, lo voy a insultar a este porque no hizo lo que tenía que hacer, pero ahí hay una relación personal. Entonces, entre vos y el resto de los que están consumiendo eso, hay una relación personal, una relación directa, pongámosle. Ustedes, como pueden, coordinan eso. Ahora, claro. si vos haces exactamente eso mismo, pero vos cocinaste ese plato de ñoquis, y en vez de hacerlo, yo creo que lo había nombrado en una de las primeras clases, en vez de hacerlo en tu casa, para tu familia, vos haces exactamente el mismo gasto de energía, sos vos la misma persona, qué sé yo, pero suponete que vos trabajás en la cocina de un restaurante y vos haces ese mismo plato y lo Claro, pones lo cobro. ahí para la misma gente, pero la gente no es tu familia, ese plato lo vas a vender y va a tener un precio. Ese precio va a ser el Claro, que te importa, 200 pesos. ¿Pero por qué? Porque vos no coordinaste con la gente que está viniendo a comer ahí. Pero la gente está yendo a un restaurante o un bar o lo que sea a comprar ese plato, pero vos no lo coordinaste. ¿A dónde voy con esto? Que todos estos ejemplos medio pavos que podemos dar es para una discusión como conceptual muy de fondo, que la pregunta es ¿en qué momento surge la mercancía? ¿Por qué un plato de ñoquis, que es el mismo plato, hecho con la misma capacidad, lo hiciste vos, suponete que haces unos ñoquis espectaculares, y no importa, lo haces en tu casa o en el restaurante, en tu casa eso no tiene un precio, y en el restaurante eso sí tiene un precio. ¿Se ve? puede ser Vamos a por la ponerlo, te hago lo extremo, perdona, te cierro con esto, que es el valor de uso, después pongo esos nombres, ¿no? Pero la cosa en sí es un plato de ñoquis, es el mismo. Ahora, en un caso tiene un precio y en otro caso no tiene precio. En un caso es una mercancía y en otro caso no es una mercancía. ¿Cuál sería la explicación de fondo de esto? Que podemos discutirla y la vamos a discutir hasta el final de la cursada, es que los que producen esas mercancías, los que producen esos bienes, esas cosas útiles y necesarias para la vida, no se coordinan entre sí. Son independientes y autónomos. Cada uno funciona por su libre albedrío. Produce lo que quiere, como quiere y cuanto quiere. No está coordinado. Cuando eso se coordina, entonces ahí desaparece la mercancía. Ya eso no es más mercancía, porque está coordinado entre sí. Marx lo dice un poquito más complejo y dice, en estas sociedades donde prima la producción de mercancías, de hecho Marx arranca el Capital diciendo, la riqueza en la sociedad capitalista es un enorme cúmulo de mercancía. En las sociedades como las nuestras, donde todo tiende a ser mercancía, dice ahí, lo que pasa es que ya no hay relaciones sociales entre los productores. Yo con ustedes no me relaciono, no tengo una relación directa con ustedes, sino que lo que hay es una relación directa entre las cosas, entre las mercancías. Nosotros nos relacionamos con los demás mediante la mercancía. Y parece que la mercancía tiene la relación social. Eso es lo que se llama, explicándolo mal y rápido, el fetichismo de la mercancía. Parece que yo me relaciono con ustedes vendiendo esta virome, pero yo con ustedes no sé ni quiénes son, ni dónde viven, ni qué hacen, ni coordiné nada. Yo les vendo esta virome y ustedes me dan a cambio, no sé, este resaltador. Pero la relación social parece que está entre las cosas, no entre nosotros como productores. No sé si se entendió eso. No hay una relación directa entre los productores, hay independencia. Somos autónomos e independientes. Cada uno se produce lo que quiere, como quiere y cuanto quiere, sin coordinar con los demás. ¿Sí? No sé si eso está. Perdón, Cintia, te tapé para avanzar con la explicación. No, 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 está perfecto, sí, yo lo entendí entonces. Gracias, profe. Me fui a fondo con esto
esta es la explicación, después tiene un montón de discusiones. Este es uno de los, vamos a ponerlo así, uno de los grandes descubrimientos de Marx, digamos, criticando la economía clásica, de explicar el origen de la mercancía, digamos, sería así, ¿cuál es el trabajo, qué tipo de trabajo produce mercancías? Digo, hacer ñoquis, vamos a ver, hacer ñoquis, ¿produce una mercancía ñoqui? No. En alguna situación produce una mercancía ñoqui, en otro produce un plato de ñoqui que no es que no tiene precio. Es una cosa que se produce para consumir. Bueno, ¿cuál es la condición para que esa cosa útil y necesaria para la vida, como dice Smith, tenga un precio? Que los productores entre sí no se hayan coordinado. ¿Sí? Lo digo muy directo. Que los productores sean entre sí autónomos e independientes. Así después lo dice Marx. Que entre sí sean autónomos e independientes. Cuanto más autónomo e independiente va a ser cada uno del resto, entonces empiezan a producir mercancías. Obviamente esto tiene una potencia productiva enorme. Cuando cada uno se especializa más en lo suyo y no coordina con el resto, después podríamos discutirlo, pero eso tiene una potencia productiva enorme. Que un poco es la misma que ve Smith, ¿sí? Pero Smith no llega a explicar esto. Voy a decirlo así. Para Smith, todo trabajo produce mercancías. El trabajo humano, cualquier cosa que haga el ser, por eso alguno me preguntaba, creo que Nicolás antes, pero entonces naturaliza la propiedad privada. Sí, porque lo que dice Smith es, el hombre trabaja y produce una mercancía. Cualquier cosa es como lo de los picapiedra que les decía, digamos. Entonces, Pedro Picapiedra trabajó y produjo una mercancía. No produjo algo útil para la comunidad, que es una parte del trabajo social, no. Produjo una mercancía. Que ese es el problema de Smith. La explicación de Smith no te puede explicar esto de nuevo, porque hay un plato de ñoquis que en algunas circunstancias es mercancía, en otras no. Porque adentro de una fábrica no se intercambian mercancías. Sí, no sé si quedó esto, lo tiré muy así fuerte, pero bueno, es una explicación interesante con toda esta discusión de qué es la mercancía. Bueno, de esto, de pasar de explicar la división del trabajo a analizar la mercancía en sí. Bueno, y lo que decíamos entonces es que ahora caemos a eso. Smith lo que hace es ese viaje desde la división del trabajo a la mercancía a través de este capítulo 4, donde arranca el capítulo diciendo, este capítulo 4 era el del origen y uso de la moneda, ¿no? Que algo habíamos hablado la vez pasada, que empieza a hablar un poco del trueque, ahora comento por arriba eso, pero donde dice una frase, el primer párrafo, que es como muy potente, yo la vez pasada lo nombré, dice ahí, tan pronto como se estableció la división del trabajo, o sea, ya estamos en una sociedad esta moderna, civilizada, emprendedora, donde ya se instaló la división del trabajo, o sea, cada uno se especializa en una o a lo sumo dos cosas, dos productos o dos labores. Dice, solo una pequeña parte de las necesidades de cada hombre se puede satisfacer con el producto de su propia labor. Dice, el hombre subviene, o sea, adquiere la mayor parte de sus necesidades cambiando el remanente del producto de su esfuerzo, en exceso de lo que consume, por otras porciones del producto ajeno que él necesita. El hombre vive así, gracias al cambio, convirtiéndose en cierto modo en mercader, y la sociedad misma prospera hasta ser lo que realmente es una sociedad comercial. O sea, lo que está diciendo es, se instaló la sociedad comercial, en la cual ya está dividido el trabajo, y ahora todos nos comportamos como mercaderes. Algo que antes hacía solamente un grupo, que se encargaba de agarrar las mercancías de un lugar, llevarlas a otra, en el mercado interno, externo, en la feria, donde sea. Ahora todos, dice, nos transformamos en mercaderes. ¿Sí? Hasta acá estamos con esto. Digo, acá aparece una cosa muy fuerte, que es el planteo de Millet. Algo que caracteriza a la sociedad no es solo que se dividió el trabajo, sino que ahora todos los que producen se comportan como mercaderes y ya no hay manera de sobrevivir, digamos, de adquirir lo que yo necesito para sobrevivir, que no sea adquiriéndolo del trabajo, adquiriéndolo del producto del trabajo de todos ustedes, de los otros, digamos.
del resto de la sociedad. Solo una parte de lo que yo vivo es lo que yo produzco. No sé, yo hago anteojo. El resto de las cosas que tengo para poder sobrevivir las voy a tener que conseguir a través del mercado como producto del trabajo de todos ustedes. Lo que está diciendo acá, como primera cuestión, es, y repito muy, muy rápido esto, es que el rol central lo va a tener en esta sociedad es la mercancía. Porque lo que está diciendo es la única manera de sobrevivir es vendiendo mis mercancías y comprando otras mercancías. O sea, en esta sociedad comercial, como era esperable y no podía ser de otra manera, el rol protagónico lo tiene la mercancía. Con lo cual Smith va a empezar a hablar ahora del intercambio de mercancías a través del trueque, ahora nos metemos con eso, del intercambio rudimentario de mercancías mediante el trueque, que tiene muchos problemas, obviamente, y dice la capacidad de cambio se vio cohibida y entorpecida en sus operaciones, obviamente porque el problema es que no coinciden las necesidades de los dos lados en el trueque, o es muy difícil hacerlas coincidir. Da el ejemplo de una vaca, dice el tipo que tiene una vaca va a tener que intercambiar un buey o una oveja y quiere sal, bueno, cuando tenga que intercambiarlo va a tener que intercambiar una vaca entera por la cantidad que corresponde de sal de esa vaca, pero pues no quiere esa cantidad de sal. Da un ejemplo de vuelta, medio pavo con esto, pero que explica bien claro que el problema del trueque es que no se pueden, o es muy difícil, compatibilizar las necesidades y los deseos de las dos partes. Entonces, obviamente, para aceitar ese intercambio, para mejorar, para poder hacer funcionar ese intercambio mejor, lo que dice es, ahí y lo dice así, ¿no? Para evitar inconvenientes de esta naturaleza, todo hombre razonable, en cualquier periodo de la sociedad, después de que está establecida la división del trabajo, procuró mejorar sus negocios de tal forma que en todo tiempo pudiera, y esta parte es interesante para marcarla, que es el final esta es la página 24, el último párrafo, dice, en todo tiempo pudiera disponer, además de los productos de su actividad peculiar, no sé si el tipo así tenía ganado, de una cierta cantidad de cualquier otra mercancía que a su juicio escasas personas serían capaces de rechazar a cambio de los productos de su respectivo esfuerzo. O sea, lo que dice es, alguien racional, razonable, va a decir, va a querer tener otra mercancía que nadie pueda rechazar. Va a querer tener esa mercancía. ¿Esa mercancía qué es? Y ahí da el ejemplo de Smith y dice, es probable que en las sociedades más atrasadas se eligieran algunos bienes que otros no iban a poder rechazar. En algunos casos, en las más primitivas, dice el instrumento, en las sociedades primitivas se dice que el ganado era el instrumento común del comercio, o sea, se intercambiaba por ganado. Después de otros ejemplos se dice los bueyes, después dice en alguna otra sociedad la sal, el pescado seco en Nueva Zelanda, el tabaco en Virginia, ¿no? las colonias estadounidenses de esa época, el azúcar en las Indias Occidentales, dice los cueros y las pieles, o sea, de ejemplos de cosas, y lo dice así, de mercancías, dice él, de cosas útiles y necesarias, que algunos las eligen porque es una mercancía que otros no van a poder rechazar, ¿no? Bueno, obviamente esto avanzó, esto fue evolucionando, ¿por qué? Porque dice, en los países, dice él, en los países más avanzados, dice, aparecían los metales cumpliendo esta función, mucho más que cualquiera de esos otros bienes. Obviamente porque eran menos perecederos, ¿no? Porque conservaban mejor sus cualidades, porque se podían dividir o se podían volver a fundir más fácilmente, y porque eran fácilmente transportables, ¿no? Entonces dice ahí, eso estas propiedades los convierte en instrumentos aptos para la circulación y el comercio. Esto es lo que en cualquier manual de economía, que yo después lo pongo ahí, en cualquier manual de economía aparece como las características del dinero, ¿no? Las características básicas del dinero, que es que sea algo fácilmente divisible y fraccionable, digamos, sin perder cualidades, porque el ejemplo de mí, decir un buey, una oveja, una vaca,
bueno, tengo mucha pérdida si quiero dividirla para poder hacer un intercambio. Y además que sea fácilmente transportable. Y obviamente los que cumplen más acabadamente esas funciones, en todos los ejemplos históricos que va dando Smith acá, van siendo los metales, en principio, y dice el hierro entre los antiguos espartanos. Esto para los historiadores también va a interesar. Digo, Smith es un tipo que obviamente tuvo mucho estudio y análisis histórico, da mucho ejemplo histórico interesante. Dice, en principio fue el hierro entre los antiguos espartanos, el cobre entre los romanos primitivos, y ahí dice, el oro y la plata en todas las naciones ricas y comerciantes. O sea, las naciones más civilizadas empezaron a usar el oro y la plata, porque obviamente eran metales que, de nuevo, conservaban mejor sus cualidades, o sea, eran menos perecederos, y eran más fácilmente transportables. Bueno, y ahí ahora después me voy a meter en los detalles de cómo se empezaban a medir esos metales. Pero en principio, hasta acá se siguió el argumento. El punto es, se estableció la sociedad comercial, en un inicio esto se daba mediante el trueque es imposible de practicar en términos extendidos, porque es muy trabado el intercambio vía trueque, porque las necesidades y los deseos no se pueden compatibilizar. Eso implica que, y ahí aparece, que la gente razonable, dice Smith, cualquiera que intercambia con cierta razonabilidad, elige mercancías que otros no pueden rechazar. Y esa mercancía que otros no pueden rechazar, obviamente, es el dinero. O perdón, más que el dinero, vamos por lo más. Más que el dinero directamente, es la moneda. Entonces aparece la moneda como medio de cambio, con esta función de la moneda como medio de intercambio, como aceite del intercambio. Algo que no se podía hacer compatibilizar, esto lo hace fluir. No cambia el fondo de la cuestión, estoy cambiando una cosa por otra, pero puedo aceitar mucho más el mecanismo y hacer crecer el intercambio. Cuando tengo uno de esos bienes que tiene estas características, ¿no? No pierde sus cualidades, se puede dividir y se puede volver a fusionar, y es fácilmente transportable. En esos casos, lo que aparece de vuelta es una moneda que aceita el intercambio. Entonces acá hay una primera cuestión para que anoten. En principio, la moneda, lo que aparece como la moneda o el dinero, que después lo vamos a ver, en principio es una mercancía más, es una cosa. Digo, es una vaca, es un buey, es un cacho de sal, es un pedazo de pescado, es tabaco, es un pedazo de metal. Son cosas, mercancías, para decir Smith, que por alguna cualidad particular se usan como medio de cambio. Y esa mercancía es lo que Smith va a decir, esto es la moneda o el dinero. Pero entonces hay una primera concepción, que está para que después la busquen, porque es importante, que da a discutir muchísimo. Esta es la concepción más básica y elemental de discusiones actuales muy enrevesadas. Digo que se discutieron a nivel de premios Nobel de Economía, digamos, pero que se discute todo el tiempo de las teorías del dinero, o las teorías de la moneda. ¿Qué es el dinero o qué es la moneda? Entonces, como primera definición que aparece con Smith acá, es que la moneda acá es una mercancía más. Es una mercancía que tiene valor de por sí. Y esta teoría se llama, para que lo anoten ahí, el metalismo. Que los que lo vieron en la clase los puse ahí bien claro. Es una teoría, pongámosle así, metalista. ¿En qué sentido metalista? De que esto que se usa para el intercambio de bienes, la moneda, tiene valor porque es una mercancía con valor. O sea, supónganse, es un cacho de oro. Que vale, no importa, vale X cantidad porque es un cacho de oro que tiene valor en sí. No importa si es por el trabajo, por el costo de producción o por la utilidad, pero tiene valor. Si yo uso esta virome de moneda, esta virome tiene un valor X. Entonces yo intercambio esta moneda, esta virome, por este marcador. Si esta virome, hagamos magia, y es un lingote de oro, una moneda de oro, si yo tuviera esto como una moneda de oro y la intercambio por este marcador, el intercambio va a ser cuántas monedas de oro cambio por este marcador. Y no sé el valor que tenga la moneda de oro. Pero la moneda tiene un valor de por sí. ¿Por qué remarco esto? Porque hay otras teorías, llamémosla ahí, nominalistas,
pongámosle ese nombre, donde el valor de la moneda o del dinero no está dado, no es una mercancía que tiene valor en sí, sino que, por ejemplo, el valor se lo da el Estado aceptándolo para cobrar impuestos, por ejemplo. Y el ejemplo típico que doy con esto es el de un billete. Una cosa es un lingote de oro, que digo esto vale X, y otra cosa es un billete, como el billete de hoy, que digo tengo un billete de, el de 5 iba así, pero ya no se usa más, tengo un billete de 10 o de 50 pesos y tengo un billete de 1.000 pesos. ¿Por qué uno vale 50 y otro 1.000? Bueno, podríamos discutirlo, digamos, pero no porque es una mercancía que vale eso, no es que el billete de 50 tiene un valor en sí, no es un cacho de oro que vale, ¿se entiende? El valor se lo da el Estado aceptando que ese billete vale tanta plata. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sería como lo básico entre un lingote de oro o un lingote de plata o una moneda de oro y plata que tiene valor porque es oro y plata y un billete. Que el billete, hoy se lo llama esto dinero fiduciario, el billete en sí que no tiene ningún valor. Ni hablar, y podemos entrar después en la discusión de las criptomonedas, estas cosas, pero digo, con un billete que no tiene, el valor del billete no viene de la cosa en sí, del cacho de papel con tinta escrita. El valor viene de otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia entre metalismo y nominalismo? Dos teorías distintas de dónde viene el valor del dinero. Abro acá por si hay algún comentario. Sí, pero yo me quedé justo en la definición de la teoría metalista. La nominalista la acabo de desmenuzar, pero la metalista justo estaba ahí y me dispersé. Bien, te lo hago simple con la metalista, creo que es más simple que esta. La teoría metalista, concretamente, es la idea esta de que el dinero, la moneda, digamos, digo moneda porque es como, lo más simple de mirar esto sería pensar en una moneda no importa, una moneda de oro y un billete de 1.000 pesos. La moneda de oro sería como la teoría metalista. ¿Pero por qué? Porque decís, la moneda de oro tiene un valor porque es un cacho de metal, es un pedazo de metal que tiene valor en sí. Si yo en vez de usar para intercambiar una moneda de oro, uso sal, pescado, tabaco o, no sé, o bueyes o ovejas o cualquier otro ejemplo de los que da Smith, que se usaron antiguamente como medio de cambio, cualquier bien que yo uso como medio de cambio tiene un valor de por sí, porque tiene valor en eso, o sea, es un pedazo de oro que tiene un valor. Da la casualidad de que ese pedazo de oro, por las cualidades que tiene el oro o la plata o el cobre, se puede usar como medio de cambio, pero es una mercancía más. ¿Se ve? Podría funcionar en el trueque, como yo digo, te cambio este lingote de oro por esta vaca, no sé, o por esta botella, qué sé yo. ¿Se ve? Podría funcionar inclusive en el trueque. El dinero fiduciario, o esto que decimos la teoría nominalista, un billete de 1.000, si no hubiera moneda, no lo puedo cambiar por nada, pues es un pedazo de papel con un cacho de tinta. Es más, el billete de 100 y el billete de 1.000 no tendrían casi ninguna diferencia de valor. ¿Se ve? Por eso digo, la diferencia sería, la metalista es la que dice, el dinero vale porque tiene valor de por sí, es una mercancía que tiene valor de por sí, es la que me explica una moneda de oro, por ejemplo. Pero después la teoría nominalista es esta que decíamos, de que tiene valor porque, veamos después por qué, el Estado le da valor. O la sociedad, o lo que sea, le atribuye un valor a eso, que dice 100 vale 100, dice 1.000 vale 1.000, pero el billete en sí no tiene ningún valor. Esa sería un poco la diferencia. No sé si quedó más claro eso, si no, avisa y repetimos. No, sí, pero fuera así. Bien. Entonces, están estas dos teorías del dinero, ¿no? Como primera cuestión, como parece de lo más interesante para ver acá. Después Smith inclusive avanza con algo que también es interesante, que es, bueno, tratar de ver qué es lo que, digamos, cómo se fue afilando, cómo se fue mejorando la medición
y la certificación de la calidad de los metales. Entonces da toda esa discusión de lo que son los sellos públicos y la acuñación de moneda. Lo hago muy simple. Lo que decía es, en un primer momento era muy incómodo en los intercambios que había, y era difícil y engorroso, y además era muy importante certificar la calidad del metal, porque yo digo, che, ¿esto es oro? Ah, pero ¿esto es oro puro? ¿O esto es plata pura o está mezclada con no sé qué? Entonces, lo primero que hay que certificar es la calidad del metal. Para certificar esa calidad del metal, aparecieron los primeros sellos públicos. Entonces, no sé, la corona española le ponía un sello al lingote de oro diciendo lingote de oro puro. Te veo lingote de plata pura. Y apareció un sello que te certificaba que la calidad efectivamente era oro, no sé, oro 100%, plata tal número, ¿no? Vieron que está como numerado, no importa. Entonces le ponían un sello. Esto me garantiza, me certifica la pureza del metal. Vamos a ponerlo así, la calidad de ese metal. Pero inclusive, ahí empezaron con el sello público, pero inclusive empezó a haber un problema, porque también lo que había que poder certificar no era solo la calidad del metal, sino también la cantidad de ese metal. Cuánto metal era cada uno de esos lingotes. Entonces, se pasó a un estadio superior, pongámosle, que era ya no solo que había un lingote de oro y el Estado lo que hacía era, te certificaba que la calidad era buena. El Estado mismo te emitía esa moneda, te acuñaba esa moneda. Entonces, el Estado mismo fue el que empezó a hacer en las famosas casas de la moneda, no sé, la libra esterlina, la moneda de oro, una moneda de oro de plata, diciendo esto es una moneda que tiene, o esto es un lingote de oro que tiene oro 100% y es 1 kilo, 1 libra o lo que sea. Esa es la famosa libra esterlina. Esto es 1 libra esterlina de oro o de plata, por ejemplo. Y ese es el paso siguiente donde se empieza a acuñar la moneda. Los propios estados empiezan a emitir su propia moneda, a decir, pongo así, producen su propia moneda y te dicen esto no es solo que te garantizo que la calidad es buena, sino que además que te garantizo que esta es la cantidad, es 1 libra de oro. O sea, lo que hacen es poner no solo la cantidad como en los sellos, no solo la calidad como en los sellos, sino ahora también la cantidad de moneda que se emite. Garantizando de vuelta cantidad y calidad. Bueno, y esto da todo como una historia de lo que son las primeras casas de la moneda, digamos, y demás. Y dice, y da un ejemplo acá, dice, en todos los países del mundo, la avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos, dice, abusaron de la confianza de los súbditos, disminuyendo grandemente la cantidad real de metal que originalmente debía contener la moneda. Entonces lo que decía es, muchos, cuando se empezó a acuñar la moneda, lo que hacían es decir, tengo, esto es un lingote de 1 libra esterlina de plata. Pero en realidad no era plata, era no sé, 80% plata, 20% cobre. ¿Pero por qué hacían eso? No podría decir. ¿Por qué decían, che, emito una cosa que dice, esto es 1 libra esterlina de plata, y en realidad tenía un 20% de cobre? Porque era más barato para ellos. E inclusive, ¿a quién beneficia eso? Y si el Estado está endeudado en moneda propia, yo estoy endeudado en libras esterlinas de plata, lo que puedo hacer es decir, che, esto es 1 libra esterlina de plata, pero en realidad tiene un 80% de plata y 20% de cobre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado con eso? Después lo podemos ver en moneda actual. Está desvalorizando su propia moneda. En términos más técnicos se dice desvasando la moneda. La desvaloriza. Pero lo que hace es poder saldar deuda con esa moneda con menos valor. Esto es lo que después podemos discutirlo por todos lados. Esto genera varios problemas, digamos. En principio, que la moneda pierde valor, pero vos saldás deudas, pero desvalorizando tu moneda. Y además, un problema que hoy lo vemos mucho, que es que, ¿qué pasa cuando la moneda pierde valor? ¿Qué pasa con los precios? ¿Suben o bajan si la moneda pierde valor? Perdón, alguien dijo algo ahí. ¿Suben o bajan los precios? Cuando la moneda se valoriza. Suben los precios. Es matemático. Cuando baja el valor de la moneda, lo que pasa es que todos los bienes, yo voy a necesitar más monedas para comprar el mismo bien. O sea que eso significa, literal, inflación.
Entonces, desvalorizo la moneda, suben los precios. ¿Sí? Ahí está toda una discusión ya más moderna de el origen de la inflación por desvalorización de la moneda. ¿Sí? Pero toda esta discusión que estoy diciendo, que podemos después hacerla más actual y ponerle todos los condimentos que quieran, en el origen la discusión es esta. Si el dinero, si la moneda es en base a una teoría metalista, o sea, la moneda tiene valor en sí, o nominal, o nominalista, habíamos dicho, ¿no? Que el valor de la moneda se lo da el Estado aceptándolo para cobrar impuestos, por ejemplo. Toda una discusión que después vamos a tener. Pero en principio lo que está diciendo Smith es, su propia teoría es que la moneda tiene valor de por sí, o sea, Smith lo encasillamos dentro del metalismo, para ponerlo así, y que inclusive da el ejemplo de que históricamente muchos estados soberanos desbasaron su moneda, desvalorizaron la moneda para poder pagar deuda, sobre todo los que estaban endeudados, obviamente pierden los acreedores, ganan los deudores, y además se genera inflación. Bueno, y ahí dice, Smith dice esto, ¿no? Cuando avanza en esta discusión, dice, es así como, y así lo dice en el cierre del capítulo 4, dice, con esta dinámica, donde se pasó del trueque a la moneda se convirtió en el instrumento universal de comercio de todas las naciones civilizadas y por su mediación se compran, venden y permutan toda clase de bienes. O sea, lo que está diciendo es, en las sociedades comerciales se universaliza el intercambio mediante la moneda. Entonces aparece la moneda como medio de cambio, eso después avanza en el dinero, no podría decir hoy por hoy, en el dinero fiduciario, que en realidad lo que tiene es un papel que debería tener un respaldo en la reserva del Banco Central, toda otra discusión que podríamos tener, pero en principio aparece un papel con cierto valor, digamos. Bueno, hasta acá, Smith corte dice, lo que pasó acá, lo que expliqué hasta acá es cómo de la división del trabajo llegamos a la sociedad comercial, donde ya el trueque no puede funcionar porque se traba el intercambio y aparece algo que aceita ese intercambio, que es la moneda o el dinero, que tiene una función principal, que es ser medio de cambio. Remarco esto como para que lo subrayen, porque todavía no aparece la función de la moneda, que va después a remarcar Keynes fuerte, que es la moneda como reserva de valor. El problema que después ve Keynes, en que como justamente la moneda no es solamente un medio de cambio, sino que es una reserva de valor, vos mediante la moneda podés guardarla bajo del colchón y sacar recursos de la economía. Y esa es una explicación de las más de fondo que da Keynes respecto a la crisis del 30, ¿no? Pero lo digo más en términos teóricos. La función del dinero es ser medio de cambio. Esta es la principal que ve Smith. Y es la que aparece inclusive en los manuales de economía. Ser un medio de cambio para aceitar, para permitir, para facilitar el intercambio de bienes. No aparece la función del dinero como reserva de valor todavía. No aparece esta discusión. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, déjenme 2 comentarios más respecto de toda esta explicación que di de Smith. Aparecen 1 o 2 cosas raras en el planteo, que las dejamos como preguntas. Smith hasta acá nos dio una explicación que parece razonable de cómo surge el dinero, ¿no? ¿Qué es la moneda? Porque de hecho, lo primero que se pregunta en el capítulo dice el origen y uso de la moneda. ¿De dónde surge la moneda? Entonces la explicación que nos da es que la moneda es una mercancía. Esa es la primera explicación, ¿no? Metalismo, dijimos. Podríamos decirlo hablando mal y pronto. Es un cacho de metal. La moneda es, siguiendo la teoría metalista, es una mercancía más. Es un pedazo de metal. Es una cosa útil y necesaria para la vida que tiene valor de por sí. Tiene un valor intrínseco de por sí. Después veremos qué es. Bueno. Entonces dice, es una mercancía. Y cuando él dice lo que va a hacer, dice, la solución que da, cuando no hay correspondencia de deseos, es que alguien elige una mercancía que otros no van a poder rechazar.
dice, ¿no? Entonces, la explicación de Smith de dónde surge la moneda, dice, o decimos nosotros, aparece en el texto de Kicillof así, es como una especie de solución, pongámosle así, racional y práctica de dónde sale la moneda. Dice, el dinero surge como resultado de una decisión individual puesta en la cabeza de cada productor, ¿no? Quiero decir, nos ponemos en la cabeza de un productor, dice, che, voy a elegir una mercancía que sea más transportable, qué sé yo, o sea, una mercancía que nadie pueda rechazar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si lo que está eligiendo, vamos a poder así, es una mercancía que nadie puede rechazar, entonces el problema, o el punto, es que esa mercancía que el propio tipo que está intercambiando en el mercado elige, no es que él la hace dinero, él la convierte en dinero. Eso ya es dinero. Si es una mercancía que nadie puede rechazar, entonces eso ya es dinero. El tipo va al mercado y dice, che, voy a conservar sal, o vamos al extremo, voy a usar metales, porque entonces este metal lo voy a usar como mercancía, porque entonces yo pienso que nadie la va a poder rechazar. Pero si nadie la puede rechazar, eso ya estaba en esa sociedad instaurado como dinero. Ya estaba instaurado como moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Que es raro, porque Smith nos dice, el dinero es una mercancía más, pero es una mercancía rara, porque todas las otras mercancías todo el mundo puede rechazarlo. Yo te puedo decir, me gusta, no me gusta, la quiero, no la quiero. El dinero es algo que en principio nadie va a rechazar. ¿A dónde va toda esta vuelta que les doy? Cuando dice, el dinero es una mercancía, está perfecta la explicación, es una explicación metalista, pero el problema es de dónde surge. Y si yo digo, doy una explicación de que el que va al mercado la hace mercancía, la hace dinero, es raro porque yo voy al mercado y le elijo esa que nadie puede rechazar. Pero entonces eso ya era dinero. Les quiero leer una frase para... Bueno, no lo quiero marear con eso. Ya eso era dinero, con lo cual, ¿qué problema tenemos ahí? Que en realidad Smith quiere explicarnos qué es el dinero, diciendo que alguien elige una mercancía que nadie puede rechazar, pero en realidad todavía Smith no nos explicó qué es una mercancía. Entonces ahí se arma todo el revuelo teórico. Yo voy a ordenarlo así. Hasta ahora hice la explicación de Smith, que era bastante razonable, de que es una mercancía, que aceita el intercambio, que el trueque no se puede dar porque no compatibiliza deseos, pero cuando lo miramos un poquito más a fondo decimos, che, pero ¿cómo es esto de que entonces, vamos a ponerlo así, puede haber intercambio de mercancías sin dinero? Y Smith diría sí, puede haber, pero es un intercambio que está trabado todo el tiempo. Y dice, pero entonces el dinero es una mercancía más que nadie puede rechazar. Bueno, pero entonces el problema, y ahí acaba la cuestión, es que Smith todavía no nos dijo qué es una mercancía, por qué la mercancía tiene valor, y lo que nos quiere decir entonces es, el dinero es una mercancía, pero una mercancía rara, porque nadie la puede rechazar. Con lo cual, ¿cuál es el problema teórico acá? Smith debería haber primero hablado de la mercancía y decir qué es una mercancía, por qué tiene valor una mercancía, y de la mercancía derivar el dinero. Decir, la mercancía tiene, ahora vamos a ver, ¿no? Tiene valor de uso, valor de cambio, por qué tiene un valor de cambio, de dónde viene el valor de cambio. Explicar la mercancía y de la mercancía explicarnos el dinero. Entonces, porque si vos me estás diciendo que el dinero es una mercancía, pero yo todavía no sé ni qué es una mercancía, por qué la mercancía tiene un precio, ¿se entiende la lógica? Vamos a ponerlo así, lo más simple posible. Invierte la explicación. Debería haber explicado antes qué es una mercancía antes de hablarnos del dinero, porque si no lo que pasa es que el dinero se mete por la ventana. ¿En qué sentido se mete por la ventana? De que, y va a haber muchos, van a hacer eso, de meter al dinero desde afuera,
y Keynes dice mucho esto después, porque lo que van a decir es que la sociedad funciona como si fuera una sociedad de trueque, pero que le meten por afuera una moneda. Entonces, podría funcionar con el trueque, pero en realidad se traba un poco el intercambio, entonces de afuera viene una especie del espacio exterior que hay una moneda. Pero el problema es que no se explica de dónde surge la moneda de ese propio intercambio, de esa propia sociedad. Keynes lo va a decir así, va a decir, la economía neoclásica, después lo vamos a discutir un poquito, considera que la sociedad actual es una sociedad de trueque, pero con moneda. Como que la moneda solamente tiene la función de aceitar el intercambio, pero en realidad la moneda es mucho más compleja. La moneda puede ser reserva de valor, me puede sacar valor de ese mercado. Es que, vamos a ponerlo así, consideran a la sociedad avanzada, esta sociedad compleja, como si fuera una sociedad de trueque, pero con el intercambio aceitado por una moneda. Pero el problema es que la moneda surge ¿de dónde? Por ahora no se sabe. Entonces, para tratar de clarificar esto, una explicación más razonable hubiera sido, que después es lo que va a hacer inclusive Marx más adelante, es primero hablar de la mercancía, decime qué es la mercancía, por qué tiene valor, etcétera, etcétera, discutime la mercancía, y después hablame del dinero, que es una mercancía especial. Pero él nos trató de hablar del dinero sin decirnos qué es la mercancía. Hay una frase de Kicillof para mí que está buena, yo se la puse en la clase, que dice, el descubrimiento de la conexión interna, que obviamente existe entre el dinero y la mercancía, o sea, entre la mercancía, porque las cosas que se intercambian, y que haya dinero, o sea, que haya una mercancía particular que se usa para el intercambio, no se resuelve diciendo simplemente que el dinero es una mercancía. No, hay que explicar qué es la mercancía y después qué rol tiene el dinero. Voy a hacerlo muy directo. Marx, por ejemplo, lo que va a hacer en el Capital después es hablar de la mercancía y tratar de derivar de la mercancía la existencia del dinero. Alguno que haya visto algo de esto le suena la fórmula de MDM o DMD, al que no le estoy hablando en japonés antiguo, pero no importa, después lo vamos a ver. Pero digo, para clarificar esto, nos quiso hablar del dinero, pero no implicó la mercancía. Entonces me dice, el dinero es una mercancía, pero yo no sé qué es la mercancía. Bueno, ¿y cuál es la explicación? Medio una explicación racional de que el tipo que está en el mercado dice, yo voy a elegir el lingote de oro como... No, pero si vos lo elegiste porque ya es una moneda. Si nadie la va a rechazar, es porque eso ya tenía la función de moneda. Explícame por qué hay bienes que entonces ya cumplen la función de moneda o de dinero. Entonces habría que explicar el dinero ahí. Bueno, compleja esta explicación, que después avanzamos. Cuestión, ¿qué es lo que hace Smith una vez que explicó todo esto, que intentó explicar qué es el dinero? Dice, ahora vamos a pasar a analizar efectivamente la mercancía. Y acá sí se mete de lleno en decir, en asumir que se encontró con la mercancía y que tiene que explicar qué es la mercancía, asumiendo que es una explicación difícil de dar y que va a ser bastante, digámoslo así, quemabocho toda la explicación que se viene después, y él lo dice. Vamos a examinar cuáles son las reglas que observan generalmente los hombres cuando intercambian bienes, en la permuta de un bien por otro, o cuando los cambian en moneda. Estas reglas determinan lo que pudiéramos llamar valor relativo o valor de cambio de los bienes. Acá Smith se mete de lleno, ya en la página 30, ¿no? Como en el final del capítulo 4, en analizar toda la discusión sobre el valor. Bueno, nosotros habíamos dicho ahí, todo el argumento que hizo Smith hasta acá desemboca en la mercancía, ¿no? Porque dijimos, creció mucho la producción porque se había dividido el trabajo ya está dividido, hay cada vez más especialización, la única manera de conseguir cosas para sobrevivir es mediante el intercambio, o sea que se generalizó el intercambio de mercancías, producto del trabajo ajeno. Entonces, el eje de toda la discusión pasa entonces ahora a ser, veamos qué son las mercancías o las leyes que rigen el intercambio, ¿no? Y lo dice así, vamos a tratar de analizar, dice un poquito más adelante, los principios que regulan el valor de cambio. Dice, esto que hablábamos en la primera clase, ¿no?
el trabajo de una nación es lo que la provee de las cosas útiles y necesarias, hay una especie de barril, de baúl, de fondo de trabajo, el trabajo se dividió y cada una de las mercancías que produce cada una de las unidades productivas de esa sociedad va a tener un cachito de ese trabajo. Entonces, lo obvio y razonable es que se intercambien por el cachito de trabajo que cada una de esas mercancías representa. La mercancía sería, yo lo decía la otra vez, una especie de, robándole la frase a Axel en el libro, la mercancía sería un envoltorio material de trabajo. En cada mercancía que yo agarro este marcador, lo que tengo es un cacho de trabajo envuelto. Entonces, cada mercancía sería un cachito de trabajo y la relación de cambio de esas mercancías en el mercado tendría que corresponder al tiempo que llevó producirla. ¿Sí? Hasta acá estábamos, era la línea que veníamos diciendo desde la vez pasada. Y Smith dice entonces, vamos a analizar las reglas que observan los hombres en la permuta de unos bienes por otros. Y dice, aún a pesar de hacer el máximo esfuerzo, quedarán algunos puntos oscuros sin aclarar debido a la naturaleza en extremo abstracta del tema. O sea, Smith ya sabe que se está metiendo en un quilombo importante, perdonen el término académico, pero lo repite muchas veces. Dice, esto es un tema muy escabroso, muy difícil, van a quedar puntos oscuros y demás. Bueno, ¿qué es lo que hace Smith para ir rápido al hueso de la cuestión de esta discusión y la metáfora del agua y los diamantes, que después los voy a dejar para que busquen en el texto y lo discutamos bien a fondo la clase que viene. La primera respuesta de qué es una mercancía, vamos a hacerla muy simple y directo. Una mercancía es una cosa con utilidad, ¿no? Para tirárselos por la cabeza así de una. ¿Qué es una mercancía? Una cosa, cualquier cosa, no importa, una lámpara, una computadora, un celular, un cacho de una vaca, o lo que sea. Es una cosa que tiene una utilidad. Las cosas útiles y necesarias para la vida, ¿no? Que decía Smith. Entonces, si yo lo defino así, si es una cosa con utilidad, entonces el valor y la utilidad, o sea, el valor de las cosas, de las mercancías y la utilidad están directamente asociadas, ¿se ve? Cuanto más útiles, mayor valor de cambio, ¿no? Digo, si lo miro así, inclusive ahí el ejemplo que yo les ponía, si hay dos individuos que intercambian, ¿no? Y intercambian un bien, bueno, si yo, no sé, yo intercambio esto con alguno de ustedes, y para mí este marcador vale, no importa, X, para ustedes vale un poquito más, entonces ahí nosotros haremos una relación de intercambio donde, no sé, uno intercambia esta virome por este resaltador, y yo, según las preferencias que tengamos, por ahí cambiamos 2 viromes por un resaltador. ¿Por qué? Porque valoramos así la virome y el resaltador cada uno de nosotros. El gusto y la preferencia que tengamos, los deseos de cada uno de nosotros, me determinan cuántas viromes por cuántos resaltadores voy a intercambiar. Es más, si todos los individuos de ese mercado actúan del mismo modo, o sea, vamos a poner así, lo que yo ofrezco en el mercado está en relación a la utilidad que yo le doy a este marcador o a esa virome, si todos nos comportamos así, entonces, obviamente, la utilidad que tiene para cada uno de nosotros, el marcador, la virome o lo que sea, va a ser la regla que va a definir el intercambio. O sea, los bienes van a intercambiarse en relación a la utilidad que tengan. Pero la utilidad promedio, por ahí a mí me encanta este marcador, ustedes dicen, no, este marcador es pésimo, no vale nada, a otro de ustedes les gusta un poco más, eso se promedia en el mercado. Y ese va a ser el valor que tenga este marcador. Supónganse que en este mercado que armamos acá, son 2 viromes por un resaltador. ¿Por qué? Porque así lo valoramos en promedio todos. O sea, me puede encantar el resaltador, pero ustedes dicen, no, che, a mí me gusta más la virome. Entonces, la utilidad que cada uno le dé a esto, que se podría medir, qué utilidad le da a cada uno, los ponemos a competir en el mercado y se cambian 2 por 1. ¿Qué quiere decir que se cambian 2 por 1? Que el resaltador vale el doble que la virome. ¿Sí? Necesito 2 viromes para un resaltador. Ahora, esta idea obviamente no es ni nueva ni original, yo le ponía el texto, estaba desde Aristóteles, los fisiócratas planteaban algo parecido. Bueno, lo más común que hubo es asociar,
digamos, lo más común que hubo es la teoría del valor por la utilidad, que cuanto más útil es un bien, más valor tiene. Lo cual es esta lógica obvia que estoy diciendo, porque si la mercancía es una cosa con utilidad, cuanta más utilidad tenga, más valor va a tener. ¿Sí? Hasta acá estamos, sería como lo más de sentido común. El valor de los bienes está dado por la utilidad. ¿Qué hace Smith para romper con esta idea? Y esto me parece que es la parte interesante para encarar esta discusión. Smith dice, esto no es así, y la manera en que separa valor y utilidad, es decir, ojo porque el valor tiene dos significados. La palabra valor, así lo dice en la página 30, tiene dos significados diferentes. A veces expresa la utilidad de un objeto en particular, que era de lo que estábamos hablando, cuán útil es para nosotros el resaltador verde este, y dice Smith, y otras, la capacidad de comprar otros bienes, capacidad que se deriva de la posesión de dinero. Al primero lo llamamos valor en uso, o sea, la utilidad, y al segundo, o sea, la capacidad de comprar otros bienes, lo llamamos valor en cambio. O sea que está diciendo, entonces, que tienen dos significados distintos. Y esta es la cuestión. Separa el valor en dos. La utilidad y la capacidad de comprar. Como si yo dijera, tengo este marcador. Este marcador no tiene un valor, tiene dos valores. Uno es la utilidad. ¿Qué es la utilidad? Y la utilidad que yo le doy concretamente para usarlo para resaltar, que ustedes le dan. Yo le puedo dar mucha utilidad, ustedes le pueden dar un poco menos, otro más, y eso se promedia en el mercado. Esa es la utilidad. Usar la cosa y cada uno lo valora. Pero Smith dice, hay otro valor, que es el valor de cambio, dice, que no es la utilidad que yo le doy, sino la capacidad de este marcador de poder cambiarse por otras cosas. Por ejemplo, este marcador tiene el valor de que yo lo puedo usar para resaltar textos, pero además tiene el valor de que yo lo puedo cambiar por 2 viromes o por una botella de agua. Ese es otro valor, distinto. La capacidad de cambiarse por otros bienes. Esta capacidad de cambiarse por otros bienes parece lo medio esotérico, lo medio raro, esto del fetichismo de la mercancía. Parece entonces que tiene un valor, tiene una potencia que yo la puedo cambiar por otros bienes. Hay que explicar por qué. Bueno, entonces lo primero que dice Smith con eso es, la pregunta que se hace entonces Smith es, pero entonces estos dos valores, ¿no? La utilidad y la capacidad de cambiarse, el valor de uso y de cambio. La pregunta podría hacerse así. El valor de cambio, o sea, la cantidad de cosas que puedo conseguir con este bien cambiándolo en el mercado, ¿está determinada por el valor de uso? O sea, ¿el valor de uso me determina el valor de cambio? Para mí sí, profe. Bien, está perfecto y ahora vamos a ver la discusión, porque tenemos que discutir con Smith. Porque Smith lo primero que va a decir es no están determinados. Bueno. Es más, lo dice con el ejemplo, que es este que le va a quemar la cabeza a muchísimas generaciones de economistas y símiles en toda la teoría económica, que es la de la paradoja del agua y los diamantes. Porque de hecho lo dice literal. Si fuera que determina la utilidad al valor de cambio, o sea, la utilidad determina el precio, cuanto más útil, más precio tiene. Pero Smith va a dar el ejemplo y va a decir, las cosas, la del agua y el diamante, ¿no? Las cosas que tienen un gran valor de uso, o sea, lo que tiene mucha utilidad, tienen comúnmente escaso o ningún valor de cambio. O sea, tiene mucha utilidad y poco precio. Y dice, y por el contrario, las que tienen un gran valor de cambio, o sea, mucho precio, o sea, valen mucho, la puedo intercambiar por muchas cosas, muchas veces, dice, no tienen muchas veces sino un pequeño valor en uso o ninguno. Y ahí da el ejemplo donde le rompió la cabeza a todas estas generaciones que dije. Del agua. No hay nada más útil que el agua, así lo dice, pero con ella apenas se puede comprar cosa alguna ni recibir nada en cambio. Por el contrario, el diamante apenas tiene valor en uso, o sea, un diamante no tiene ninguna utilidad práctica, pero generalmente se puede adquirir a cambio de él una gran cantidad de otros bienes. Ese es el ejemplo que tira Smith. Y dice, a contramano de lo que decía Cintia, que está buenísima esta discusión, Smith dice, utilidad y precio, por lo que dice acá, ni siquiera es que no son directas. A más utilidad, más precio.
lo que está diciendo es que son inversas. Cuanta más utilidad tiene, menos precio tiene. ¿Me siguen con eso? Explícitamente lo que está diciendo Smith es que la relación es inversa. Las cosas que tienen mucho precio, mucho valor en cambio, tienen poca utilidad. Y por el contrario, las que tienen mucha utilidad tienen poco precio. Y pone el ejemplo del agua y los diamantes. Sí, Y ahí abro, Cintia, un segundo. Hago un comentario y te dejo con lo que planteaba. Fíjense que lo que está haciendo Smith acá es separar el valor de uso del valor de cambio. Lo dijimos como primera cuestión. Y en el ejemplo, cuando él dice, lo que él explícitamente escribe, es que la relación es inversa. Si hay mucho valor de uso, hay poco valor de cambio y viceversa, ¿no? Pareciera que es una relación inversa, pero se entiende que hay una relación. Mucho de uno, poco de otro, mucho de uno. O sea, hay una relación inversa entre esos dos. Una relación cuantitativa, pongámosle, proporcional. Cuanto más de uno, menos de otro. Y voy a tirarles esto para clarificarlo de una y después lo vamos a discutir. En realidad, lo que Smith hace no es decir que la relación es inversa, sino que lo que plantea es que hay que separar a los dos, que no hay relación entre la utilidad y el precio. Eso en realidad es lo que quiere decir, porque es lo que así lo va a investigar él. Va a decir, para analizar el precio o el valor de cambio, no hay que mirar la utilidad. Esto último que dije me parece que es muy importante para anotarlo y después da para toda la discusión. Para definir el precio o el valor de cambio, no hay que mirar la utilidad. Hay que mirar otra cosa, después veremos qué. Lo traduzco. Para ver cuántas viromes necesito para intercambiar con este marcador, no tengo que mirar la utilidad de la virome y del marcador. Tengo que mirar otra cosa. ¿Y qué es lo que tengo que mirar? Va a decir Smith. Bueno, lo que tengo que mirar es el tiempo de trabajo que llevó a producir una y otra. Y un ejemplo muy pavo les doy. Y después da toda esa discusión. Si Smith, en vez de haber hablado de agua y diamantes, que parecen bienes naturales, hubiera hablado de un pantalón y un adorno, la cosa por ahí estaría más clara. Porque un adorno puede no tener ninguna utilidad. ¿Se ve esto? Un pantalón tiene mucha utilidad, es una prenda de vestir. Ahora, un adorno cualquiera, cero utilidad. ¿De qué depende la relación de cambio entre el pantalón y el adorno? Y Smith va a decir, no tiene nada que ver con la utilidad que tengan. Puede que el adorno sea absolutamente inútil, pero si el adorno llevó 10 horas de producirse y el pantalón 2, se van a intercambiar en 5 por 1. ¿Se entiende? Lo que importa no es si es más o menos útil el bien, sino el tiempo que llevó a producirlo. Un adorno puede llevarme 10 horas de trabajo y un pantalón me puede llevar 2 horas de trabajo. Entonces la relación de cambio va a ser necesito 5 pantalones para comprar un adorno. Pero también podría ser al revés. Podría ser que el adorno sea un adorno más barato y que el pantalón sea un pantalón que lleva más tiempo producirlo, entonces el pantalón vale 10 y el adorno vale 2. ¿Se entiende lo que digo? No importa la utilidad del bien, lo que importa es el tiempo que llevó a producirlo. Ese va a ser el argumento en el que se va a parar Smith durante todo el capítulo 5, que es el argumento de la paradoja del agua y los diamantes. ¿Qué problema tiene? Que Smith usó el agua y el diamante y generó un montón de confusiones. Un montón de confusiones, porque parece que la relación es inversa, pero en realidad lo que está diciendo es hay que separar utilidad y precio. Al precio lo define, o al valor de cambio lo define, el tiempo de trabajo que llevó a producirlo. Perdona ahí, Cintia, que te corté, pero quería avanzar con esto porque es importante para delinearlo y después lo discutimos. No, sí, profe, sí. Después me acordé yo de ese del agua y el diamante. Bien, pero igual todo lo que vos decís es lo que dicen muchísimos en la actualidad de que al precio lo determina la utilidad. En contra del planteo de Smith, digamos. Después podríamos discutirlo. ¿Sí? Igual ya hablé de ñoquis, de utilidad, qué sé yo, me van a matar porque son 10 y 5. Para que no me maten, solo clarifico con esto, que la seguimos el viernes, de que en todo el capítulo 5, Smith se va a dedicar a estudiar el valor de cambio, el precio, separado de la utilidad. Y ese es el punto. Valor de cambio por un lado, utilidad va por otro. No hay, si quieren anótenselo esto, pero no hay proporción entre los dos. No hay relación cuantitativa entre los dos. No hay proporción.
Son dos fenómenos distintos. Y para analizarlos hay que separarlos. ¿Qué va a hacer Ricardo y qué va a hacer Marx? Seguir la línea de Smith. Para analizar el precio de las cosas no hay que mirar la utilidad. ¿Qué van a hacer los marginalistas, los neoclásicos? Volver a unificar utilidad y precio. Es decir, el precio lo define la utilidad que tiene para los consumidores, los gustos, las preferencias. Eso es el eje de la teoría neoclásica, de la teoría marginalista, de los manuales de economía hoy. El precio está determinado por las utilidades marginales, las preferencias de los consumidores. Bueno, Smith ya acá en el capítulo 4 dice no. El precio lo determina el tiempo de trabajo que lleva a producir. Yo estoy asumiendo el riesgo de una denuncia penal que me hagan, porque son 10 y 5, cierro acá si alguno quiere comentar algo, pero el viernes retomamos esta discusión del agua y los diamantes, vayan a buscarlo en la clase, que yo les escribí varios comentarios respecto de eso, y avancen con todo el capítulo 5 y lo que puedan del 6. Ok, profe. Nos vemos el viernes. Profe, Nos vemos. una pregunta. Sí, nos vemos el viernes, el que quiera comentar algo, yo me quedo sin problema. Una pregunta, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Para el viernes entonces tenemos que leer el capítulo 5 y parte del 6. El capítulo 5, y si llegan a todo el 6, léanse todo el 6. Sí, Bueno, gracias, profe. ahí va. Bueno, Hasta el viernes, profe. gracias a Chao, ustedes. profe. Chao. Gracias. Nos vemos.